Hola a todo el mundo, un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Lacayo y yo hago videos aquí todos los lunes. Si sos nuevo por acá, me encantaría que te suscribieras, activar la campanita de notificaciones, déjame un comentario sobre cualquier cosa que te haya impactado de este video y definitivamente dale a este video un me gusta. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar algo. Esta es la segunda parte de una serie que he estado haciendo, la estoy continuando, pero esta es la segunda parte de una serie que se llama El Pacto Abrahámico. Ok, entonces hablemos de El Pacto Abrahámico, segunda parte. Como ya sabemos, Dios le había hecho varias promesas a Abraham, pero había un punto en Génesis que no se las había dado en forma de pacto. La palabra de Dios fue suficiente para Abraham, ya que él respondió con obediencia y fe. Eso lo vemos en Génesis 12:4, que dice así: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Después de la victoria contra Kedorlaomer, Dios se le aparece a Abraham y reafirma su compromiso con él. Eso lo vemos en Génesis 15, versículos 1 al 5. Abraham creyó en Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Eso lo vemos en el versículo 6. Pero entonces en el versículo 7 vemos que Dios una vez más reafirma su pacto y Abraham pide una garantía en el versículo 8. Dios le ordena a Abraham que prepare un sacrificio. Ya les voy a explicar por qué esto tiene significado. Entonces Abraham trae los animales indicados y los parte por la mitad y pone las partes una al lado de la otra. Eso lo vemos en el capítulo 15, versículos 9 al 10. Abraham se durmió profundamente y sobre él descendió una aterradora oscuridad, como lo vemos en el versículo 12 al 16. Posiblemente esto era una indicación profética de los 400 años que Israel iba a pasar en Egipto. Eso lo vemos en el versículos 13 al 14. Pero a pesar de que estas manifestaciones eran tan extrañas, el consuelo de estas manifestaciones es que Dios estuvo en las dos. En Génesis 15, 17, Abraham ve un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaron entre las mitades de los animales muertos. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque Dios mismo pasó entre las partes, que lo pone a él bajo pacto para serle fiel a Abraham y cumplir sus promesas. El pacto es mencionado en el capítulo 15, versículos 18 al 21. Fíjense que Abraham no fue obligado a pasar entre las partes. Esto significa que las obligaciones del pacto Dios las había puesto sobre él mismo. ¿Por qué es importante la forma en la que Dios decidió hacer un pacto con Abraham? Bueno, tenemos que notar el contexto histórico. En estos tiempos, para hacer un pacto con otras personas, tenían que matar algún animal, puede ser cualquier animal, y pasar entre las partes. El que pasa entre las partes tiene obligación en el pacto. Entonces, si yo quiero hacer un pacto con cualquier persona, bueno, obviamente estamos hablando de estos tiempos, no tiempos modernos. En estos tiempos, si yo tengo un amigo y quiero hacer un pacto con ese amigo, eso significa que tendríamos que matar algo. Ponemos las partes una al lado de la otra y los dos pasamos entre las partes. Eso significa que la obligación de ese pacto recae en los dos. Otra cosa que también se hacía es que tenías que comer con esa persona. O sea, se hacían una cena y comían todas las personas que iban a tener obligación en ese pacto. ¿Por qué una cena? Porque algo tenía que morir. Entonces no importa qué forma decidías de hacer ese pacto, si ibas a hacer un pacto con alguien, algo tenía que morir. ¿Por qué eso tiene significado? Porque eso significa que al yo hacer un pacto con alguien más y ver que un animal está muerto o murió por ese pacto, significa que yo estoy diciendo, si yo no cumplo ese pacto,
que la muerte me encuentre a mí. Entonces así eran de serios los pactos en ese tiempo. Ahora hablemos de Abraham y cómo él fue declarado justo por fe. Pero ¿qué significa que un hombre sea justificado? La palabra justificar se define en el griego bíblico como declarar inocente a alguien. Esta palabra es casi siempre usada en aspecto legal en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo usa el pacto abrahámico para definir la justificación de un cristiano ante Dios. Para referencias se pueden ir a Gálatas capítulo 3 a 4 o Romanos 4. Entonces, ¿cómo puede ser uno justificado ante Dios? Bueno, lo vemos en Génesis 15, versículo 6. Abraham fue considerado justo por el Señor porque Abraham creyó en él. Fue después de este momento que Dios entró en un pacto con Abraham. Pero esto, ¿qué significa para la iglesia? Bueno, tenemos que aclarar algo. Los justos siempre han vivido por fe. El apóstol Pablo habla de que la justificación por fe de Abraham precedió una demostración externa. En este caso, lo que conocemos como la circuncisión. La promesa solo aplica a ellos quienes creen. Si una persona puede ser justificada por obras, eso significa que la fe es nula. Si podemos ganarnos nuestra salvación por obras, la salvación deja de ser un regalo y el sacrificio de Jesús se vuelve innecesario. Las bendiciones del pacto abrahámico es para todo aquel que pone su fe en Cristo. En Gálatas 3:8 dice esto: es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció una buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto es impresionante. Imagínense, las escrituras previeron que los gentiles serían justificados por la fe junto a Abraham. Entonces, ¿qué podemos aprender de el pacto abrahámico? Bueno, que no tenemos que ganarnos nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para ser aceptados por Dios. Dios simple y sencillamente ya mandó su sacrificio, ya dejó que su hijo muriera por nosotros, y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que tener fe en él, darle nuestra vida entera, darle nuestra confianza. Y así nosotros también podemos ser parte de las bendiciones del pacto abrahámico. Entonces, espero que tengan un lindísimo día. Nos vemos acá el próximo lunes. Espero que les haya gustado el video y déjenme su comentario para ver qué les pareció. Bye.